Qué lindo cuando Dios nos incomoda. Desde que me levanté hoy a la mañana, Dios estaba muy inquieto conmigo. En realidad yo estaba más inquieto con Dios que Dios conmigo, pues Dios sabía lo que ella iba a hacer con nosotros hoy. Digo, Señor, yo le hablo así a Dios en privado. ¿Qué onda, Dios? ¿Qué querés hoy? Tranquilo. Y me vino esta palabra muy fuerte de resurrección porque en realidad el pueblo cristiano judío celebra, en realidad el pueblo judío celebra el Pesaj, que es las Pascuas, que es la libertad de haber salido de Egipto hace mucho tiempo. Nosotros celebramos otra libertad, celebramos que Cristo murió por nosotros y resucitó, pero también nos sacó de un feo Egipto. Nos sacó un pasado de encima muy interesante. Perdonen, pero cuando veo tantos niños de solamente una franja de edad, yo me lleno de emoción y profetizo que van a ser muchos más todavía. Y vendrán más líderes y ayudantes, quédate tranquila también. El domingo pasado ya no entraban en las aulas, no, aquí atrás hay una rejilla que está suelta, eso me lo hace sonar, me lo hace ver. Todos los domingos que pasan me acuerdo de que la rejilla está suelta. Pero no es culpa de los niños, es culpa nuestra. Algunas de las aulas no entraba más gente. Por eso próximamente tendremos 2 cultos. Yo aplaudiría, está bien que ya lo dije el domingo pasado, pero... Pueden bajar, perdón, pueden bajar. Excepto el tecladista hace un cambio. Ah, se nos fueron los tecladistas. Sebas. Ahí está Sebas, te reemplaza. Dale un pantalón sano nomás para subir. ¿Estamos felices en esta noche? ¿Cuántos de verdad son libres? Levanten su mano al cielo. Algunos me están mirando así medio serio, no saben por dónde voy a ir, a ver qué voy a hacer ahora, ¿no? Están con un poquito de miedito. Tranquilos, relájense. Otra rejilla suelta. No voy a hacer más nada. Si usted es intercesor, no lo haga en voz alta, pero está intercediendo por la gente que ha salido. Dios va a hacer maravillas esta tarde, estoy totalmente seguro. Si usted no es intercesor, puede orar en el Espíritu, hágalo. No se distraiga con lo que la palabra que Dios va a traer esta noche, porque Dios es fiel y va a llegar a su corazón también, pero está intercediendo en su espíritu también por la gente que ha salido. Amén. ¿De verdad está feliz en esta noche? Yo siento algunos le dicen borbotear, yo le digo tengo acá en el estómago como un burbujeo interesante y no comí nada de más y no tomé nada extraño, quédense tranquilos. Pero me pasa eso cuando entiendo que Dios va a hacer algo lindo. Y entiendo que Dios hoy quiere hacer algo en esta noche, en tu vida, en nuestras vidas. Y el primer versículo que me vino a la mente hoy es: la muerte es devorada en victoria. 1 Corintios 15, 54. Otra versión dice sorbida en la muerte en victoria. Sorbida significa absorbida, devorada, absorbida. Hay un versículo clave para este día y para nuestros días, porque nosotros, más allá que celebramos la victoria de Cristo hoy, porque es la Pascua, entendemos que Dios está haciendo algo con el pueblo judío también y obviamente con nosotros. No nos judaizamos, simplemente entendemos que hay fechas claves para el pueblo judío que a nosotros en algunas o en la mayoría de ellas nos alcanza. ¿Cuántos vieron la luna de color naranja ayer? O al menos en fotos. ¿Alguien la vio? Te los vamos a mostrar el domingo que viene, no sé, el otro seguramente. Hoy Patricia me mandó un escrito acerca de las señales. ¿Cuántos
fueron las señales y las lunas de ese color. Coincide mucho con fechas claves del calendario judío. Hay algo que Dios nos está queriendo decir. Pero más allá de eso, que la próxima se programa para septiembre y tiene que ver con una fiesta también judía en ese tiempo. Dios está hablando a través de diferentes señales. Y es importante que sigamos un poquitito lo que está pasando en Israel, lo que pasa en el mundo. De hecho, la Biblia nos enseña que tenemos que bendecir la nación de Israel. ¿Cuántos saben esto? Y me dicen amén, por favor. Estaría bueno que de vez en cuando ore por Israel, porque hay bendición. Hay bendición en eso. Usted no lo mire de reojo, mire y comience a informarse. No digo que se me convierta en un judaizante, no estoy hablando de eso, estamos lejos de eso, pero son importantes las fechas, porque los judíos es un pueblo, una nación que Dios escogió y la Biblia está en torno a eso. Y nosotros obviamente que somos hijos, somos los considerados los gentiles, pero somos hijos adoptivos. Y es importante seguir algunas cosas que están sucediendo en el mundo, en lo que es Israel. No podemos estar ajenos a eso. Un versículo clave que vino a mi mente esta mañana es: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil o es en vano. ¿Cuántos me pueden decir amén a esto? Hay una frase que me viene a la mente ahora y la verdad que la pasé por alto y dice: permanezcan fuertes y constantes. Hay un secreto en estar constante en lo que Dios nos llama a hacer. Muchas veces queremos tirar la toalla rápido, querer soltar algunas cosas, quizás algunas cosas que nos van pasando en la vida. Uno tiende a soltar algunas cosas. Dios te dice: permanece constante y permanece fuerte. Y ahí hay un secreto. Todo el trabajo que hiciste o que estás haciendo, que vas a hacer para el Señor, no es en vano, no es inútil, dice esta versión. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Bueno, amén. Saben que la resurrección hace único al cristianismo frente a todas las demás religiones del mundo. Porque los seguidores de todas las religiones saben que sus líderes están muertos y enterrados. Sin embargo, Jesús está vivo. Y el poder del tercer día, el poder de la resurrección está vigente, porque Él sigue salvando, sigue sanando, sigue liberando a las personas por todo el mundo. ¿Cuántos saben esto? Ya sé, alguno me está diciendo: no me estás diciendo nada nuevo hasta ahora. Y no te voy a decir nada nuevo. El tema es que hay veces que el Cristo resucitado no se nos termina revelando y vemos y escuchamos que Cristo resucitó y que Cristo salvó y que Cristo sanó alguna vez, pero no lo vivimos hoy en día. Entonces vamos a la Biblia y leemos, pero si transmitimos un mensaje desde el punto de vista histórico, carece de poder. Es como si fuera, perdónenme la expresión, pero es como si fuera que está leyendo Patorucito, gente, o Condorito. ¿Alguno leyó eso alguna vez? No son todos espirituales, siempre leyeron la Biblia ustedes. O simplemente un libro de historia. Si no se nos revela lo que estamos celebrando hoy como pueblo cristiano, que tiene que ver que Cristo resucitó, es simplemente un libro de historia y carece de valor. Y usted está acá simplemente por tradición y por religión, pero no porque entiende lo que significa la resurrección de Cristo. Por medio de la resurrección, Jesús valida su deidad, su reino y su dominio sobre el reino de Satanás. ¿Me escuchó bien? Por medio de la resurrección, Jesús valida su deidad, su reino y su dominio sobre el reino de Satanás. La resurrección no es un mito o una leyenda. Estableció un antes y un después en la historia de la humanidad, tras una línea divisoria entre el dominio de Satanás en la tierra y Cristo triunfando, trayendo su reino eterno y devolviéndole el dominio de la tierra a la humanidad.
Esto inauguró una nueva era en la cual los seres humanos fueron liberados de la esclavitud de Satanás. No te estoy hablando de la religión de la nueva era, te estoy hablando de lo que esto pasó, inauguró un nuevo tiempo. Jesús sufrió 3 muertes. La muerte física usted lo puede encontrar en Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. La segunda es la muerte espiritual. El pecado separa a los seres humanos de Dios. Para todo esto tengo versículos, si quiere después le mando el bosquejo. Y también de la muerte segundo, que es la separación eterna de la presencia de Dios. Es la muerte espiritual permanente en el infierno. Yo hoy lo dije casi en forma de, no de risa, porque no nos podemos reír de eso. Pero ¿sabía de verdad que usted estaba condenado a morir porque no tenía remedio? Porque el pecado entró por uno. Y usted nace con una naturaleza pecaminosa. No habría forma si es que Cristo no hubiese muerto en la cruz. Pero no era suficiente morir en la cruz y haber sufrido. Jesús tuvo que morir, como decía Diego, y tuvo que resucitar para que el amor de Dios se demostrara en la cruz y el poder se demostrara en la resurrección. ¿Cuántos me van entendiendo? Los noto muy serios. Era necesario que Jesús padeciera esta muerte porque Él tenía que recibir el castigo que hubiéramos experimentado sin su redención. Él padeció la ira de Dios en el ámbito del espíritu por los pecados e iniquidades de toda la raza humana, para entonces poder salvarnos de ese lugar de tormento. Los evangelios no describen demasiado, si usted va a leer lo que pasó en ese momento, en esos días. Pero yo no sé si usted puede entender, porque hay veces que lo leemos, pero no llegamos a comprender lo que significó que Jesús sea abandonado por el Padre. Usted lee la oración que Jesús hizo el día anterior a su muerte. Dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, si es posible que no muera. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se preguntó alguna vez, porque usted tiene el diario del lunes, como lo tengo yo? ¿Se preguntó si alguna vez si Jesús no hubiese muerto? No, pero ya estaba todo programado. Dios sabía que Jesús iba a morir. Es todo esto. Hay veces que leemos la Biblia pensando en que a Jesús no le costó porque sabía que Él tenía que morir. Jesús le dijo al Padre: si es posible, yo no quiero morir. Pero si vos querés que muera, va a ser tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos están dispuestos a morir a su propia voluntad, a sus propios sueños? Y que se haga su voluntad y no la mía. Jesús muere, el templo del velo se rasga, se produce una conmoción tremenda. Algo pasó en el mundo cuando Jesús murió. Yo sé que usted lo habrá escuchado muchas veces. Me imagino que el diablo con sus demonios estaba celebrando, de la misma forma que celebramos nosotros hoy la victoria. Estaba celebrando la victoria porque había dado muerte al que supuestamente iba a cambiar la humanidad. Entonces había un alboroto bastante interesante en el infierno. Y acá sucede algo que usted lo sabe, pero entiendo que Dios hoy quiere hablarnos algo nuevo al espíritu y tiene que ver con lo que usted y yo portamos, porque la mayoría de los que estamos en este lugar somos templo de Él. No lo escucho, somos templo de Él. Si yo leo en Romanos, creo tenerlo señalado,
equivoco es 9. No lo tengo señalado, no importa. Usted se va a acordar de lo que yo le digo. Dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos es el que vive en nosotros. ¿Usted sabía eso? ¿Usted se da cuenta del poder que hay dentro nuestro? Que Jesús estaba muerto. Y el poder que resucita a Jesús de entre los muertos es el mismo que hoy habita en mi corazón y en tu corazón. Mirá al que tenés al lado, por favor, y golpeale. No lo golpees. Cierre sus ojos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, toma autoridad en el ámbito espiritual y declaro todo espíritu de incredulidad que suelta a las mentes en esta hora. Todo espíritu de bloqueo mental en este momento se suelta por el poder del Espíritu que habita en nosotros. Por el poder del Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Ese poder es el que lleva cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo en este momento. Y declaro que la libertad del Espíritu y de lo que Dios quiere hacer en esta noche se pasea y se hace real en esta hora. En el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora, por favor. Es tremendo lo que Jesús hace en ese momento. Está marcando un antes y un después en la historia. ¿Cómo no vamos a ir a orar por un enfermo para que se sane si en nosotros habita el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos? ¿Cómo no vamos a ir a orar por alguien que está endemoniado si el que lo va a liberar no vamos a ser nosotros? Va a ser el Espíritu que habita en nosotros. Somos templo del Espíritu. Es mentira esto de que voy a la iglesia. Esto no es una iglesia, esto es un salón. Esto es un auditorio. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cristo habita a través de su Espíritu en nosotros. ¿Qué cree que cuando le hicieron hacer la oración de acepte a Jesús en su corazón? Jesús, te doy gracias, gracias, me arrepiento, vení a vivir a mi corazón. ¿De qué cree que está hablando? ¿Cree que es una oración así nomás? Si la hizo así nomás, seguramente es así nomás. Pero cuando usted declara eso, el Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos viene a habitar a su vida. ¿Cómo puede ser que no podamos hablar en la facultad, en el trabajo, en las calles? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cómo que no puedo vencer? Que siempre estoy con lo mismo, que tengo ciclos de repetición con la pornografía, con el pecado. ¿Cómo puede ser si el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vive en tu vida? Hay una encuesta muy fuerte en las iglesias cristianas, en los auditorios cristianos. Ya no se usa más llegar virgen al matrimonio. Está fuera de moda. No aguanto. No tengo fuerzas para resistir la tentación. Escúcheme, ¿de qué Dios está hablando usted? ¿Es el mismo que habita en mi vida? No puedo con la pornografía, siento que me atrapa. ¿Estamos hablando del mismo Dios? ¿Estamos hablando del mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos? ¿Ese es el que habita en tu vida? ¿O será la copia fiel de una religión? Escúcheme, la copia fiel de una religión es mostrar a un Cristo pero sin poder. Es hacer y venir a los auditorios y todos los días vivir una vida cristiana pero sin poder. Eso es religión. Sea malo y listo. Y dese todos los gustos. Y mire toda la pornografía que quiera vivir y salga con 20 chicas o 20 varones a la vez. ¿No será que estamos tibios?
¿No será que nos falta poder? Uy, pastor, qué fuerte para predicar eso de la Pascua. Estábamos en victoria, celebrad a Cristo, celebrad. Hey. Es más relajante y más adorativo cantar Sublime Gracia. Mi pregunta es, ¿qué hacemos con la gracia? Y no te está hablando alguien que no peca. Uy, encima en pecado me estás hablando así. No practico el pecado. Y es diferente, lo hablamos en otra prédica. Que no tenés poder, que no tenés fuerzas para. Si el poder de Cristo y si en vos vive el mismo Espíritu el que resucitó a Cristo de los muertos, es imposible que no tengas victoria sobre el pecado. Te lo profetizo en esta noche, porque si Cristo vive en tu vida, se tiene victoria, mi amado, porque si no, no estaríamos hablando del poder de la victoria del tercer día. Es más fácil acomodar la Biblia, decir que antes, Lito, vos tenés 42 años, antes no había acceso tan fácil a la pornografía. Con un clic, hoy tenés acceso. ¿Sabes que con un clic tengo acceso al Padre también? Antes, para ver una revista Playboy, teníamos que ir al puesto de revista y si pasaba estaba tapada. Hacíamos así, no podíamos ver. Hoy con un simple clic tenés acceso a lugares que tu mente desea y terminás haciendo lo que no querés hacer, porque, ¿vieron lo que dijo Pablo? Termino haciendo lo que no quiero. ¿Estás dispuesto a un cambio de vida de verdad para que ese poder que resucitó a Cristo de los muertos resucite algo en tu vida que está muerto? Jesús, número 1, fue vivificado en espíritu. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores, como lo representaba hoy, para llevarnos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. 1 Pedro 3:18. Resucitar es volver a la vida después de la muerte. Número 2, predicó, proclamó. En 1 Pedro también usted lo encuentra. Por tanto, fue a predicarle a los espíritus encarcelados. El verbo predicar allí en griego es keruso, que significa pregonar, proclamar, publicar, como un pregonero público. Especialmente una verdad divina, proclamar y publicar. Algunos teólogos interpretan por la palabra espíritus que figura ahí como entidades espirituales o demonios encarcelados en el infierno. No proclamó el evangelio como salvación allí, sino más bien hizo un anuncio, una proclama. Habrá sido algo así, me lo imagino. Escuchen todos ahora, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda autoridad me es dada. Por tanto, tengo las llaves del infierno y de la muerte. He derrotado a Satanás y ahora vivo para siempre. Yo declaro que Dios hoy se nos va a revelar de una nueva forma para vivir una vida de victoria. No concibo que en las iglesias cristianas se enseñe en la iglesia. Se trance con el pecado enseñando que las relaciones sexuales están bien antes del matrimonio. No concibo. No concibo que la masturbación sea aconsejada por algunos dentro del cristianismo. No lo concibo. Porque si el poder
que resucitó a Jesús de entre los muertos, vive en mí. Voy a luchar y voy a pelear y voy a buscar de su presencia, pero voy a tener la victoria porque Cristo tuvo la victoria. No podemos transar con algunas cosas. No podemos hacer más liviano el mensaje de la cruz. Los métodos van a cambiar, pero el mensaje no cambia, amigo, no cambia. Fue vivificado en su cuerpo. Hechos 2:24, Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Escúcheme bien, la muerte no pudo retener a Cristo. Si la muerte no pudo retener a Cristo, ¿por qué el pecado se va a enseñorear de tu vida y va a tener gobierno sobre tu vida? Si el primer área que tenemos que tener autoridad y gobernar es sobre nuestra propia vida. Hoy preguntamos hasta dónde se puede. Pero si me voy a casar con él, ¿cómo no puedo? No te estoy condenando, estoy diciendo que sí puedes tener victoria sobre eso. No estoy tirando un mensaje de condenación. Te estoy tratando de transmitir lo que en el Espíritu siento que sí se puede. ¿Cuántos me pueden decir amén que sí se puede vencer el pecado? ¿Pueden decirme amén? La ley mosaica establecía que eran suficientes 2 testigos fieles para dar fe de una verdad. Jesús se le apareció a los discípulos y después a casi 500 personas. Hay veracidad de que Cristo resucitó. En resumen, este es el orden en el cual ocurrió la resurrección y glorificación de Jesús. Fue levantado del Seol en una resurrección espiritual, fue físicamente levantado de entre los muertos. El Padre lo exaltó y lo sentó a la derecha en el cielo, dándole toda autoridad sobre todo y todos. Fue el primogénito de los muertos. Cuando nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, nacemos de nuevo y nos nacemos una nueva creación. Solo cuando se nos revela esto, podemos recibir por la ley de herencia los beneficios otorgados por la resurrección. Solo cuando se nos revela esto. Es probable que se nos haya revelado algo de esto. Por eso no tenemos por la herencia lo demás. Porque muchas veces cantamos: Cristo eres nuestra herencia, más que suficiente. Pero cuando recibimos a Cristo y aceptamos, morimos, somos sepultados y nacemos a una nueva vida. Primera Pedro 1:3 dice que toda alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectativa o expectación. Si Cristo no hubiese resucitado, hoy no podríamos nacer de nuevo. Algunos logros fundamentales de la resurrección de Cristo. 1, nos restauró a la comunión con la vida espiritual de Dios. Les repito, nos restauró a la comunión con la vida espiritual de Dios. La muerte y la resurrección nos hizo uno con el Padre. Hemos sido reconciliados. Tengo versículos para darles si usted los quiere después. Número 2, implantó en nuestros cuerpos mortales la vida de resurrección, la cual se manifestará por completo cuando Cristo regrese por su iglesia. En ese instante nuestros cuerpos serán glorificados como el suyo. También está en Romanos. Nos regresó a la eternidad en su presencia. Esta es la consumación de la obra perfecta de Cristo en la cruz y de su resurrección. Nos sentó en lugares celestiales con Cristo a la derecha del Padre como sumo sacerdote. Se sentó Él y dice que en muchos versículos que justifican esto,
pero esa es mi posición espiritual. Y yo creo que lo decía el domingo pasado cuando hablaba de hijos, o el anterior, no me acuerdo, que decía de acuerdo a cómo vemos, cómo estamos posicionados en Cristo, es como vemos al enemigo. Lo dije el domingo pasado, creo. Qué bueno que no se acuerden porque no me prestan mucha atención. Pero hay veces que inflamos al enemigo, decimos, uy, tiene poder, no puedo. Quizás lo estemos mirando de una posición humanamente y vemos al enemigo, ¿vieron como la sombra? Agigantado. No te digo que te pongas a jugar a hacer guerra espiritual, ¿sí? Está bueno que estudies eso antes de meterte en algunos terrenos espirituales interesantes. No es que para exclusivos, pero a veces nos metemos y después digamos algo. Pero si yo estoy sentado con Cristo en la posición espiritual, en lugares celestiales, mi mirada del enemigo es la misma que tiene Dios, la misma que tiene Cristo. Entonces, desde ese lugar yo puedo tener dominio y gobierno sobre toda situación con respecto a mi vida. ¿Cuántos me entienden y me dicen amén a esto? Entonces, el tema es que se te haya revelado la posición en Cristo. Entiendo que en algunos en sus mentes están pensando esto, y algunos los voy a describir, no porque me hago el profeta, simplemente porque entiendo de parte de Dios. Algunos me están diciendo, pero vos no viviste lo que yo viví. A vos no te tocó la familia o el padre o el abuso o lo que yo pasé. Dios a vos te resguardó en la iglesia. Yo no sé si ese es tu pensamiento, pero en el nombre de Jesús te ordeno a que vaya cautivo a la obediencia a Cristo. No porque me siento condenado, sino porque no vas a tener victoria pensando de esa manera. Déjame decirte que no importa en la familia en que naciste, no importa la situación que viviste, no importa si tenés un pasado de prostitución, un pasado de lesbianismo, no importa si mataste a muchas personas o estuviste preso por diferentes situaciones, si hay arrepentimiento en tu vida, el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos viene a tu vida, hace de tu cuerpo un hogar y tu vida va a ser transformada y toda tu generación para siempre. Dale un aplauso a Dios, por favor, en esta hora. Dale fuerte el aplauso. Nos sentó en lugares celestiales con Cristo. ¿Sabes que en la ley de Moisés los sacerdotes nunca se sentaban? No se sentaban porque los sacrificios ofrecidos por la expiación de los pecados era perpetuo. Entonces continuamente los sacerdotes estaban ofreciendo sacrificios de animales por el perdón de pecados. Pero acá me dice que Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, se sentó. ¿Qué significa eso? Que la obra está terminada. Que ya no se necesita la muerte de ningún cabrito, de ninguna gallina, de nadie. Ya no es necesario que vos mueras, es necesario que vos te entregues a que el gobierno de Cristo esté en tu vida y se acreciente día a día. Ahí está el secreto. Ya no hace falta morir más. ¿Te imaginas si hoy seguiría eso? Algunos tendríamos camiones de los que van a los frigoríficos, ¿no? Hablo de vos, Germán. Frigoríficos para hacer, los camiones esos para hacer sacrificio por los pecados. Qué bueno que hoy podemos comer esas vaquitas que van al frigorífico, a donde van primero acá a los mataderos. Pero ya no es necesario. Imagínate, toma conciencia del poder que tuvo la palabra de Cristo, consumado es. Te abre una nueva dimensión en el espíritu de decir que sí se puede. Que mi prédica de hoy no es de condenación, es de libertad plena. Estamos abriendo el trimestre de libertad plena. Lo que hoy quiero transmitirte es que en Cristo
hay libertad plena. No es un mensaje condenativo, es un mensaje de libertad. Y alguien puede decirme, porque lo leo en el Espíritu, ¿y ahora qué hago con todo lo que hice? Tranquilo, el hecho de la muerte significa que los pecados te son perdonados. ¿Me escuchó bien, no? Tené paz. Y al morir en la cruz, por eso hoy puse una frase en el Face muy interesante que decía: la cruz es la demostración del amor de Dios, pero la tumba vacía es la demostración del poder de Dios. Si te predicaría solamente cruz, nos iríamos bañados en sangre, pero no hubiésemos nacido de nuevo. Pero el hecho de que hubo sangre del Cordero, el Cordero inmolado, ¿cuántas veces lo cantamos? Que es Jesús, pero que haya ido al mismo infierno a pregonar y a quitarle las llaves de la muerte, y que la tumba esté vacía, me está hablando de que hay poder en el nombre de Jesús. Yo le daría otro aplauso al Señor en esta hora. ¡Aleluya! Mientras el equipo de oración sube, aunque tengo un ratito más, pero quiero que suban, por favor. Jesús se sentó porque su obra está terminada. Cuando su obra redentora fue cumplido, escuche esto, nos devolvió el dominio que Adán había perdido. ¿Se acuerda que le hago un poquito de historia, pero es historia revelativa? Dios crea al hombre y después a ellas. Dios crea al hombre me arrancó una costilla y creó a la varona, dice la Biblia. El Eva se lo pusimos después, pero Dios crea al hombre, después crea a la mujer y les da libertad en el huerto del Edén. Si habla del huerto del Edén, si usted tiene un huerto ahí en Cañuelas, Nico, si tenés un huerto, ¿vos ocupás todo el terreno para tener un huerto o solamente un sector? Entonces déjeme decirle que el huerto era un sector, el Edén era mucho más grande. Después le mostramos los versículos si está dudando de mi teología. Y les dijo: tengan dominio, gobiernen. ¿Se da cuenta por qué ahora cantamos muchas canciones de gobierno? Porque es para eso que fue creado el hombre. Y también les dijo: multiplíquense, reproduzcanse, señoreen, gobiernen. Dios les dio autoridad, les dio gobierno. Y de hecho Dios caminaba con ellos. Pero lo mismo que le pasó algún día a alguien que fue creado en forma perfecta, que fue Lucifer, Luzbel. El día que él fue creada la adoración, porque él era la adoración. Él caminaba y los instrumentos sonaban, porque él era la adoración. Él tenía incorporados los instrumentos. Puedo leerlo en Isaías, en Ezequiel. Si no me equivoco, es Ezequiel 28, 14 y 15. No lo busques, no hace falta. Pero él quiso ser igual a... Él tenía un sector en el cielo que era un sector privilegiado. Dirigía la adoración.
Pero él no se quiso quedar con su huerto, con su sector. Él quiso ser igual a, o más que. ¿Por qué? Porque se halló perfecto. ¿Te das cuenta que el orgullo está muy cerca de la rebeldía, de la rebelión siempre? ¿Te das cuenta por qué Dios trata tanto nuestro carácter? Y la Biblia nos enseña que el pecado de hechicería e idolatría es igual al de la rebelión. La bruja esa que me hace trabajos es lo mismo que vos te rebeles, exactamente lo mismo, nomás que vos venís acá y ella se queda en la esquina. Vos no matás a nadie y ella mata gallinas. Vos no danzás y ella sí. ¿Te das cuenta por qué a veces el ser tibio no conviene? Porque quizás ella la pasa mejor haciéndote trabajo a vos y encima te hace caer en tentación, te hace pecar. ¿Sabes por qué? Porque sos tibio. Por eso está bueno tener una vida radical. Por eso está bueno jugártela por Dios, como de hecho Él se la jugó por vos. Estamos llegando a un tiempo, y no por ser legalista, porque no me considero una persona legalista, que las medias tintas no van a funcionar. La iglesia que Cristo viene a buscar, que somos nosotros, no es este auditorio, no se haga problema que esto no va a volar así al cielo. De hecho, tendríamos que adornarlo un poquito mejor, ¿no? Pero es usted. Soy yo la iglesia de Cristo. Viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas, y no se trata de lifting. Quizás hemos querido hacer algo de lifting o de lipoaspiración a la iglesia, inventando algunos métodos. Se revela Luzbel, es echado con la tercera parte de los ángeles, que eran ángeles, creación de Dios. ¿Sabes quiénes son? Te los presento. ¿Sabes quiénes son esos ángeles? Los demonios. Son los ángeles caídos. Esos que la bruja de la esquina trabaja para que te molesten y no duermas de noche. De hecho, hay personas acá que les pasa eso, que no pueden dormir de noche y sienten presencia en su casa y les agarra miedo. Bueno, esos que algún día fueron buenos, hoy son los demonios. El reino de las tinieblas vive en confrontación con el reino de las luces, y esto no es una película de Hollywood, es lo que pasa en el mundo espiritual. Dios crea al hombre, a la mujer, y le dijo: gobiernen. Pero apareció alguien que algún día falló en ser igual y quiso que vos y yo fallemos, de la misma forma en que mañana seremos probados a ver si la prédica del tercer día que hoy estoy dando, de vivir en la resurrección, todo lo que estoy predicando hoy, mañana, pasado, en cualquier día voy a tener una confrontación. Esto es así, el enemigo funciona de esa forma. Entonces le dijo: gobiernen. Pero el que había sido arrojado les dijo: ¿de qué árbol no pueden comer? Ah, claro, sí. Una pregunta: ¿qué hacía Adán hablando con la serpiente? Después la mandó a que se arrastrara. ¿Será que la serpiente tenía alas o caminaba antes? Otra pregunta para debatir en otro momento, que no tiene sentido discutirlo ahora. Ese es el árbol. De eso no tenía que comer. Yo sé por qué, chabón, yo sé por qué. Porque es el árbol del bien y del... Si comes, apples,
si comes de la manzanita, del fruto, serás como Dios. Otra vez, un tema de identidad, un tema de orgullo. Quisieron ser como y volvieron a fracasar. Por eso fue necesario que Cristo venga y muera una vez y para siempre y restablezca la comunión que en ese momento Adán y Eva perdieron a causa del pecado. Pero déjame darte una noticia, está resuelto. No se trata de un esfuerzo humano, porque hay veces que nos esforzamos para vivir de acuerdo a las leyes de Dios. Déjame decirte que humanamente nunca jamás podrás vivir de acuerdo a las leyes de Dios, porque si el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vive en vos, hay un poder extra que te acompaña para vencer, porque es el Espíritu de victoria que mora en nosotros. ¿Cuántos me dicen amén y le dan otro fuerte aplauso a Dios? Póngase de pie, por favor. Y hay para seguir varios domingos más, pero el domingo que viene tenemos un profeta, joven profeta, que va a estar ministrándonos. Se llama Julián Ríos, no te lo pierdas. Es parecido a Julián Rubín, pero se llama Julián Ríos. Y el tema da para seguir con algunas revelaciones esenciales de la resurrección. Por ejemplo, la resurrección es siempre revelada por el Espíritu Santo en el ahora. Hay gente, creo que como dije la semana pasada, que vive pensando cuando Cristo venga en gloria. Yo no me voy a quedar. Algunos conocen esta canción, otros gracias a Dios no la conocen. Y algunos, el diablo ha sido tan astuto, y yo utilizo una frase muy vieja que dice que si el diablo no puede frenar algo, te lo va a empujar. Entonces, como no pudo frenar a Cristo y la resurrección, lo que hace es decir, no, pero no es ahora, es después. O sea, de que gobernás con Cristo es después, en el milenio, después. Eso es otra parte. Pero cuando decimos que el Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos, espiritualmente, no corporalmente, espiritualmente, nos sentó con Cristo en lugares celestiales, nos está devolviendo el poder y la autoridad que Adán y Eva perdieron en el Edén. Entonces, desde esa autoridad al estar sentado con Cristo, gobernás con Él. ¿En qué áreas gobierno? ¿Voy a ser presidente, pastor? A ver. Si no podemos gobernarnos a nosotros mismos. ¿Te gusta más la otra palabra, dominio propio? Creo que es un fruto. Vamos a decir dominio para que no suene tan nuevas palabras nuevas de gobierno. Dominio propio. Ay, pero si vos tuvieras mi tentación, te invito a vivir en mi mente un día. Porque es probable que tenga las mismas o peores tentaciones que vos. Por eso hablamos de paternidad y recurro a pastores amigos en donde le digo, che, estoy luchando con esto, necesito de tu ayuda. Porque en momentos claves, el Espíritu que vivificó a Cristo de los muertos no es que se va de nosotros, pero hay momentos en que Dios te hace saber que necesitas de paternidad espiritual, porque solo como un llanero solitario no te va a ir bien. Entonces ahí se nos revela otro tema que es paternidad, que ya no es liderazgo. No porque está mal utilizada la palabra liderazgo, pero entendemos que la paternidad espiritual es diferente. Entonces, si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Sí, pero eso más adelante. ¿Cómo vas a reinar ahora? Te estoy hablando nuevamente espiritualmente. Yo me considero José Samuel Chodakowski, DNI 23 218 419. Está sentado, si es posible a UPA, con Cristo en lugares celestiales. ¿Cuántos creen esto de verdad? Gracias, usted tiene más fe que yo, porque le pregunté de mí, no de usted.
pero netamente cree que usted está en esta posición espiritualmente hablando, ¿lo cree de verdad? Ahora sí levante su mano. ¿Lo cree? Entonces sí se puede vencer con las situaciones que estás peleando. Sí se puede. Te vuelvo a decir, no es un mensaje condenativo o condenatorio, es un mensaje del poder de la resurrección de Cristo, que si levantó, vuelvo a decir esta frase que la dije muchas veces, si levantó a Cristo de los muertos, en donde Él proclamó que Él es el Rey y que toda autoridad le fue dada, claro que vas a poder vencer en el nombre de Jesús. Levanta tu mano al cielo.